A continuación voy a leer un relato escrito por mí hace más de 3 años, en el año 2021, por allá del mes de septiembre, octubre, incluido en la breve colección llamada La Gárgola. Se llama Un extraño hombre lobo. Antaño había un monasterio cristiano en las alturas de los montes Balcanes en Bulgaria. Residían en él unos cuantos monjes piadosos alejados de las ataduras sociales y especialmente conocidos por su profunda austeridad y vida contemplativa. A la falda de las montañas había un pueblo llamado Krasovna, cuyos habitantes sabían el paradero del monasterio, pero muy pocos se aventuraban a efectuar una visita a aquel remoto y agreste retiro de honda y áspera soledad. Vivía en el pueblo un joven llamado Godofredo junto a sus ancianos abuelos. Desde niño presentó una deformación física que con los años fue agravándose. En vano intentó enderezar sus espaldas mediante todo tipo de posturas, pues a los 22 años era completamente jorobado. Sus padres lo abandonaron de pequeño, creció en una amarga soledad, hacía lo posible por ocultar su terrible deformidad, pero cuando salía a las calles la gente lo miraba con miedo, horror y desprecio. Los niños se asustaban o se reían cruelmente de él, veía que todos los ojos humanos lo miraban con repugnancia, ansiaba a cada momento, día y noche, liberarse del maldito bulto que cargaba en las espaldas. Incluso en las largas y fatigosas noches de insomnio, creía que un demonio se había adherido a sus espaldas con el fin de atormentarlo el resto de sus días. Pero, ¿por qué a él? No había hecho mal a nadie. ¿Por qué se merecía tan espantosa condición de existencia? El dolor, la tristeza y una funesta depresión lo marchitaron a tal punto que aparentaba tener alrededor de 40 años. Pasaba los días siempre ocultándose de cualquier mirada. Ardía en deseos de conocer a alguna encantadora joven, pero gritaba de tristeza y de horror cuando se veía en un espejo y pensaba que jamás podría estar con una mujer. Al cabo de 2 años sus abuelos murieron y eso intensificó su insoportable soledad. Ahora no tenía a nadie, nadie lo quería, tenía miedo de los hombres, solo le inspiraba confianza en los árboles y algunos animales. Se sentía un poco más tranquilo cuando estaba cerca de los animales de las granjas vecinas, las vacas, los burros, las gallinas, los cerdos, los perros, las ovejas, los árboles, los pájaros. Todas estas criaturas lo veían con la pureza propia de su naturaleza, sin juzgarlo, sin burlarse de él, sin menospreciarlo. Por eso pasaba más tiempo en el bosque al pie de las montañas. Cuando los colores fríos del crepúsculo se extendían por el horizonte montañoso, se encaminaba hacia el pueblo, pero cierta noche de principio de noviembre el profundo y lúgubre aullar de los lobos atrajo particularmente su atención. Tuvo la extraña sensación de que su verdadera familia lo llamaba, que tenía que alejarse de los hombres y buscar la sanación de su enfermedad en las alturas de los bosques más altos de las montañas. Sin embargo, pese a que se sentía como un monstruo, regresó al pueblo como de costumbre y en cierto sentido por necesidad. Algunos pobladores que acababan de salir de la iglesia lo divisaron de cerca y dijeron en voz alta las siguientes palabras con la intención de que Godofredo los oyera. «¡Otra vez ese monstruo por aquí! ¿No te desagrada verlo? No permita que los niños lo vean». Godofredo se contuvo de sollozar y, apretando los dientes de rabia, se alejó deprisa y tomó un callejón desconocido con tal de evadir la presencia de esta gente. Empero, el callejón estaba sumido en las tinieblas y tuvo que andar a tientas tocando las paredes lleno de aprensión. Se sentía inquieto al no ver una luz, pero de pronto vio unos hachones encendidos que se acercaban a él. Eran dos personas que hacían de centinela en las calles por las noches, pero resultó que estaban bebiendo y, al advertir la figura grotesca de Godofredo, se alarmaron y por un momento estuvieron a punto de echar a correr. Pero cuando lo vieron de cerca se rieron. Godofredo se dio la vuelta y, con la sensación de un peligro inminente, corrió lo más rápido que pudo, pero los sujetos lo alcanzaron y le propinaron una tunda de palos que por poco lo dejan sin conocimiento. Y, embargados de una euforia demoníaca, lo pisotearon y lo escupieron. Difícil y casi imposible es describir el horror que lo dominó el resto de la noche. Únicamente, impulsado por un instinto de supervivencia, llegó a la casa de sus difuntos abuelos, embargado por una idea: liberarse lo más pronto posible de la crueldad de los hombres. Creía que voces sobrenaturales y místicas del bosque le llamaban,
y aunque echaba de ver que podía ser devorado por una bestia feroz, prefería 1000 veces estar alejado de la sociedad mezquina e inhumana donde creció. Por tanto, durante un frío y melancólico atardecer, se dirigió a los bosques más altos de la región con el pensamiento de encontrar una cura a su angustiosa situación. Mientras caminaba con un morral donde llevaba consigo agua y algo de comida, esperaba la ayuda de un ser desconocido y benigno. A pesar de todo el sufrimiento, sentía que algo debía ayudarlo. Se aferraba a no pensar que moriría sin recibir ayuda de nadie. Cuando cayó la noche, una luna llena, inmensa, dorada y envuelta en una peculiar atmósfera de misterio, se levantó sobre la cima de las montañas. Una helada y ligera película de niebla flotaba entre los troncos musgosos de los árboles. Pero justo cuando llegó la medianoche volvió a oír el lúgubre aullar de los lobos que se perdía en la pálida espesura y que le puso los pelos de punta. Después Godofredo percibió un rumor extraño entre la maleza. Algo misterioso le llamaba desde la oscuridad. Como por instinto, clavó la mirada en lo alto del cielo e instantes después, embargado por una extraña sensación de electricidad que le recorría todo el cuerpo, vio surgir en medio de un tropel de nubes de textura diáfana otra luna llena de un frío tono azulado que le iluminó el rostro con un fulgor tal que de pronto sintió que se erguía. Al cabo de unos pocos segundos, la luna fantasma que inauditamente había surgido del norte adquirió un fulgor rojo. Era un intenso color de sangre cuya luz excitaba a Godofredo, quien sentía cómo sus caninos superiores e inferiores crecían a modo de los afilados colmillos de un lobo. Su piel se cubría por un denso pelaje oscuro, su boca se agrandó, sus ojos se volvieron feroces. A la luz rojiza de la luna fantasma, Godofredo se convirtió en un descomunal y feroz hombre lobo sediento de sangre humana. Ya no era más un jorobado, sino un enorme licántropo. Desde aquí huelo la sangre de esas malditas criaturas que se burlaron de mí por tanto tiempo. Se dijo a sí mismo y claramente su voz se volvió más áspera y grotesca. Sangre, necesito de su sangre. Debo saciar esta inmensa sed de sangre ahora. Enseguida se dirigió hacia el pueblo. A cada paso que daba, siniestros rumores provenientes de lo profundo del bosque le seguían y parecían incitarlo a la feroz cacería. Y el resplandor sanguíneo de la luna fantasma le infundía una intensa vitalidad lobuna. La mayoría de la gente del pueblo estaba sumida en un sueño profundo, pero los pocos que andaban deambulando por las oscuras calles nunca se imaginaron el terror que experimentarían al ver descender de los altos bosques de las montañas un enorme hombre lobo sediento de sangre. La gente huyó desesperadamente, pero los dos sujetos que una noche anterior había golpeado cruelmente a Godofredo ahora estaban paralizados de terror frente a sus ojos lobunos. El licántropo se abalanzó sobre ellos y lo despedazó con sus grandes y afiladas garras. Luego los devoró y bebió su sangre, experimentando un placer desmesurado propio de su nueva naturaleza. Antes de las primeras luces del día volvió a las montañas y al amanecer la gente del pueblo quedó horrorizada ante la inesperada aparición de esta criatura. ¿Qué podían hacer para dormir tranquilos? Las frías noches siguientes el horror se deslizó sobre los pobladores, pues la temible criatura siguió atormentándolos. Algunas personas dadas a la superstición creían que a medida que la luna menguaba y era menos intensa su luz, el hombre lobo dejaría de aparecer en el pueblo, pero cuando hubo luna nueva el licántropo seguía sediento de sangre, pues la gente ignoraba y ni siquiera se imaginaba que la bestia cobraba vida a la luz rojiza de la misteriosa luna fantasma, que solo podía ser vista por los clarividentes, los magos, los niños índigos y aquellos que abrieran el tercer ojo. Sin embargo, la víspera de Nochebuena alguien del pueblo fue muy temprano por la mañana al monasterio en lo alto de las montañas para dar la noticia del feroz licántropo y pedir ayuda a los monjes para liberarlos de la criatura. Los monjes le preguntaron al forastero de dónde provenía la extraordinaria y terrible criatura, y el visitante les contestó que bajaba de los bosques de la montaña, no muy lejos del monasterio. A mediodía el forastero regresó a su casa y cuando el crepúsculo extendía sus azuladas y heladas alas sobre la región montañosa, 3 monjes descendieron del sacro monasterio en busca del licántropo.
Sin embargo, aún no era noche cerrada y la luna fantasma no había surgido de las nieblas del norte cuando los monjes se toparon de repente un jorobado semidesnudo que yacía acurrucado en una especie de fosa rodeada de nieve. Sus ropas estaban desgajadas y cubiertas de sangre, y se hallaba sumido en un profundo letargo, y alrededor de él había pelaje lobuno. Pero a medida que el crepúsculo palidecía, el jorobado comenzaba a despertarse y los monjes supieron que este era el hombre que se convertía al caer la noche en un terrible licántropo. Enseguida arrojaron sobre el jorobado agua bendita y, portando un crucifijo de oro cada uno, murmuraron una plegaria cristiana e instantes después el hombre se despertó y al sentir el agua bendita en su rostro parecía que le hubieran echado lumbre, pues corrió como un poseso entre los árboles que se cubrían de nieve, huyendo los santos monjes. Godofredo huyó a lo profundo de las montañas y hasta hoy día se cuenta que el feroz licántropo de los bosques en las noches de luna llena merodea en las ruinas de lo que fue el pueblo Krasovna al pie de los montes Balcanes. También se supo que, mientras el pueblo permaneció habitado en aquel entonces, nadie echó de menos la presencia de Godofredo y nadie supo que él También era se el supo hombre que lobo. mientras el pueblo permaneció habitado en aquel Este entonces, relato nadie lo echó de menos escribí la presencia firmado de con mi Godofredo. seudónimo Y Van nadie supo Harson. que él era el hombre lobo. Nos vemos en el siguiente audiolibro. Así termina el cuento de un extraño hombre lobo, escrito hace alrededor de 4 años. Espero les haya parecido interesante. Gracias.